trompeta se llama. Me estaba acordando cuando era chica que se enseñaba mucho sobre esto cuando yo era niña, que al final, este versículo que vamos a leer, 1 Corintios 15, 51, que al final se escuchará la trompeta final. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y me acuerdo que tanto se enseñaba que una vez me acuerdo que estaba durmiendo la siesta. Yo siempre estaba consciente de que en algún momento íbamos a escuchar la trompeta e íbamos a volar con el Señor. Esa era la imagen que yo tenía en mi mente de niña, así que era como nos habían enseñado, como dice la palabra que enseguida vamos a leer. Y recuerdo que estaba durmiendo la siesta y se escuchó un bocinazo, no sé de dónde fue que se escuchó ese bocinazo, y yo salté de la cama y pensé que había sido la venida del Señor. Y dije, yo me quedé sentada en la cama. ¿Cómo no? No volé con el Señor y salí corriendo para la cocina para ver si estaba mi mamá. Y estaba mi mamá. ¿Qué pasa, Rebe? Me dice. Y me tiene que haber visto la cara desorbitada, ¿sí? Porque como niños, los niños creemos fielmente lo que la palabra de Dios dice y así tenemos que ser. El Señor nos dijo que el reino le pertenece a los niños, amén, los que son como ellos, porque tienen un corazón crédulo, sensible a la voz del Señor y tal cual como el Señor dice, lo creen y lo esperan, amén. Así que este es el nombre de esta enseñanza. En 1 Corintios 15, 51 vamos a hablar, no en sí de la trompeta, pero vamos a hablar de lo que todo esto significa. Dice, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, wow, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, porque recuerden lo que dice la palabra, que por cuantos todos pecaron, sí, estamos destituidos de la gloria de Dios y por causa del pecado entró la muerte, amén. Por eso dice el apóstol Pablo, y el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre ¿en qué? En la obra del Señor, conscientes ¿de qué? De que su trabajo en el Señor no es en vano. Mientras esperamos el toque de la trompeta, mientras esperamos que este cuerpo corruptible, quiere decir que un día se muere y se descompone, ¿verdad? Que este mundo la casa la tenemos que estar limpiando siempre, porque si nos la dejamos perfectamente limpia, impecable, brillante, pero nos vamos un mes, cuando volvamos va a estar llena de tierra, de arañas, de suciedad, pero la dejamos impecable. Este mundo se vive corrompiendo. Si dejamos un metal al aire expuesto, se va a descomponer. Todo nuestro mundo está en un proceso como de descomposición permanente y con la intervención del ser humano es que se mantiene, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado esa capacidad de hacer. Y por una regeneración que el Señor pone en los organismos, pero tarde o temprano morimos, ¿verdad? Por más regeneración que tengamos en nuestro cuerpo, llega el momento y morimos. Dice, hasta que nuestro cuerpo corruptible, esto que está
se está corrompiendo. Dios no nos hizo originalmente así, pero se está corrompiendo a causa del pecado, hasta que este cuerpo sea revestido de incorruptibilidad, hasta que seamos transformados. Esa es la promesa que tenemos en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Los que estaban muertos van a resucitar, y los que estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la promesa. Gloriosa promesa. ¿Ha sucedido antes? No, solamente con Cristo, porque Él fue el primogénito de todos nosotros, el primero que experimentó la resurrección y la transformación para ser el primero entre muchos hermanos, dijo el apóstol Pablo. Esa es la esperanza del cristiano. No ser mejor gente, no ser mejores personas en esta tierra, ¿sí? No crear un mundo mejor, porque esa no es, no dentro de este mundo de corrupción, sino en la transformación que Jesucristo hará. Al final de los tiempos, Dios nos va preparando para eso. Mientras sí afectamos como luz y sal nuestra comunidad. Mientras tanto sí vivimos de otra manera. Amén. Pero no es nuestro fin esta tierra. Amén, iglesia. Me subí a la moto. Mientras sucede todo eso, ¿qué nos dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer? Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que todo lo que hacen, aunque lleva mucho esfuerzo, aunque cuesta un montón, aunque es difícil, este trabajo en el Señor no es en vano, todo tendrá su recompensa. ¿Cuánto les dan gracias al Señor? Gloria sea a Dios. Dale un aplauso al Señor de agradecimiento por eso. Cada vez que comenzamos a trabajar en el Señor, cada vez que nos disponemos a que la obra del Espíritu Santo sea hecha en nuestras vidas, ¿qué pasa? Se desata la lucha. Por eso tenemos que estar bien claros en lo que dice 1 Corintios 15, que es necesario perseverar en la obra del Señor, que es difícil perseverar en la obra del Señor, que es muy difícil mantenerse en la batalla. Pero con el Señor es posible. Dice, sepan que su trabajo no es en vano. Así sea restaurar un matrimonio, criar a tus hijos en los principios del Señor, discipular en una casa de luz, o tu sanidad interior, cualquiera sea el proyecto que vos tengas del Señor, una carrera universitaria, un proyecto de crecimiento económico, vivir en santidad, o tu propia vida espiritual, siempre que te dispongas a hacer la obra del Señor, vas a encontrar pelea. Hay una canción que dice, ¿estás buscando lío? De Rescate, ¿la han escuchado? Esa canción nos marcó a nosotros. ¿Qué estás buscando, hijo? ¿La has escuchado esa canción? Si estás buscando lío, dice la canción, estás buscándome a mí. Y esa canción salió cuando nosotros estábamos tomando pasos de fe en el Señor, creyéndole al Señor para poder irnos a preparar como misioneros. Esa era el llamado que estábamos sintiendo, soltándolo todo, y esa era la canción que que nos marcó a nosotros. Sí, veníamos en el auto, me acuerdo, rockeando. Sí, nos encantaba esa canción. Si estás buscando líos, estás buscándome a mí. No ha habido circunstancia en que nos hemos puesto en la mano del Señor, creyéndole al Señor en cuanto a alguna palabra, en alguna decisión, en algún proceso de avance, de crecimiento, que no hayamos encontrado lío. Siempre que vos quieras hacer la obra de Dios, habrá batalla. Porque Satanás va en contra de todo lo que Dios favorece. Amén, iglesia. ¿Cuántos lo han experimentado? A ver, apóyenme un poquito. Sí, ¿verdad? Todos lo experimentamos. O no se te hace complicado cuando vos querés dejar un vicio. O no se te hace complicado cuando vos querés perdonar a alguien. O no se te hace complicado cuando querés ordenar tus finanzas.
Todo lo que es crecimiento, desarrollo, todo lo que Dios favorece, Satanás se opone. Dios favorece tu crecimiento. Tenés que saberlo. Dios favorece que respondas a su llamado. Dios favorece que te afirmes en las promesas del Señor. Dios favorece tu salud. Dios favorece el desarrollo de tu matrimonio, la crianza sabia de tus hijos. Dios favorece la prosperidad que Él da. Dios favorece tu paz mental y espiritual. Dios quiere todas estas cosas para nosotros, pero Satanás se opone. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y es un mentiroso. Y nos quiere hacer creer que está a la misma altura de Dios, pero no le llega ni a los talones, mi hermano. Y nosotros tenemos que estar muy claros en eso. Él no tiene el poder que muchas veces nos hace pensar que tiene. Solamente tiene el poder que vos le des. Solamente tiene la autoridad en tu vida que vos le des, que vos le permitás. Siempre que nos dispongamos a trabajar en la obra del Señor, siempre que nos decidamos creerle a Dios, siempre que nos tomemos de su mano, Él va a querer atacarnos. No dejes que Él pare la obra. Su primer deseo es parar lo que Dios está haciendo en tu vida, para después debilitarlo y destruirlo. ¿Verdad? Si que queremos ver un ejemplo de reconstrucción, de alguien que le creyó a Dios, alguien que sabía que tenía que obrar, es la vida de Nehemías. Vamos a ver Nehemías 4, si me acompañan. Nehemías era un hombre que estaba en una posición muy cómoda. Era copero de un rey, la persona de confianza, era el consejero. Era aquel que probaba su vino antes que el rey lo tomara. Era la persona en la que el rey tenía depositado su confianza, así que a él lo escuchaba y estaba cómodo hasta que él escuchó que su nación estaba destruida, que habían pasado más de 90 años y todavía los muros estaban derribados. Y dice que su dolor, su corazón se llenó de tristeza y empezó a clamar al Señor, y su oración fue contestada, y el Señor lo envía con toda la provisión, con todo lo necesario para hacer la obra. Le creyó al Señor y dio pasos de fe. Nadie había hecho la obra que él se había dispuesto a hacer. Los que lo intentaron no lo lograron. Todas las presunciones, todas las estadísticas decían que él no podría lograrlo, menos él, copero de rey. Nunca había agarrado una pala, nunca había puesto ladrillo sobre ladrillo, y ahora se estaba disponiendo a hacer la reconstrucción de un muro completo. El muro de una ciudad representaba la seguridad, representaba la prosperidad de un lugar. Representaba esas murallas que permitían que todo el progreso de esa ciudad se llevara a cabo y que pudieran descansar de noche, tanto de los animales salvajes como de cualquier ejército enemigo, ¿verdad? Se necesitaban de esas murallas. Era lo fundamental en ese tiempo para que una ciudad prosperara y creciera. Una ciudad con muros destruidos era una ciudad en ruinas. Era una ciudad siempre con miedo. Era un lugar donde no se podía prosperar, no se podía vivir con tranquilidad. Amén. Y Nehemías se dispone a hacer el trabajo. Vamos a leer Nehemías 4:1. Dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ya había logrado algo maravilloso. Nehemías había logrado que todo un pueblo desalentado, de gente que vivía en el lugar y que no había hecho nada por cambiar la situación, ahora estuviera trabajando con él ahí en la muralla. Y dice que cuando ellos comenzaron a construir, lo mismo que sucede cuando vos te decidís a hacer las cosas, cuando empezás a construir, dice que los enemigos se pusieron furiosos. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios?
¿Realmente crees que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ella. Cuando vos sos una persona que le crees al Señor y empezás a dar pasos, empezás a venir a la iglesia, empezás a creer la palabra del Señor, lo primero que Satanás va a hacer lo mismo que hizo con estos que decidieron creerle al Señor: burlarse, ponerte en ridículo. Y usa a personas Satanás para hacerlo. Vos no tenés que mirar en sí a la persona, sino que el espíritu que opera en ellos es el mismo Satanás ridiculizándote. O pensamientos que te vienen. ¿Acaso vos creés que con todo lo que hiciste en tu vida Dios va a poder reconstruir tu matrimonio? ¿Acaso vos pensás que esas piedras quemadas van a poder sostener una muralla? ¿Acaso vos creés que hay algo que Dios puede hacer con los desechos que han quedado de tu vida? Hermano, lo que el Espíritu Santo hoy te quiere decir es que sí, Él va a hacer algo nuevo en tu vida. No es algo pasado, es algo nuevo y es algo fuerte. Lo que vos no tenés que creer es a Satanás. Lo primero que hicieron es ridiculizarlo, sobre exagerar lo que ellos estaban haciendo. Dice: ¿acaso creen que en un día van a poder reconstruir? Ellos no creían que en un día, ¿no es cierto? ¿Verdad? Vos no creés que en un día las cosas se cambian, ¿verdad? ¿Cierto que no? ¿Vos entendés que son procesos los que Dios obra en nuestras vidas? ¿Vos sabés que se necesita de un proceso de esfuerzo, de trabajo continuo para que esos muros sean reconstruidos? Amén, es así. No creemos en soluciones mágicas. No creemos que las cosas se van a cambiar de un día para el otro. Pero eso decían estos. Ellos creen que en un día van a reconstruir y se burlaban. Siempre hay alguno que habla también y se burla. Cuando uno se anima a hacerlo, el otro le responde, porque la burla es contagiosa, ¿vio? Cuando uno habla mal, el otro se prende y dice cualquier barbaridad a la misma altura del otro, de la misma necedad. Y entonces el otro contesta: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera una zorra caminara sobre ella. Diciendo: es tan debilucho lo que están haciendo. Estos creen que por ir a la iglesia, estos creen que por sentarse en una reunión de casa de luz va a pasar algo en sus vidas. Estos creen que por escuchar la palabra de Dios algo va a ser transformado. Satanás quiere ridiculizar la obra de Dios en tu vida porque quiere detenerla. Quiere que dejes de venir a la iglesia, quiere que dejes de congregarte en tu casa de luz, quiere que dejes de confiar en la unidad de los hermanos, quiere que te sientas incómodo. ¿Para qué? Para parar la obra de Dios en tu vida. ¿Qué significa burlarse? La Biblia le dice escarnecedor. Escarnecedor es aquel que saca la carne de a poquito. Ese es un escarnecedor. Y así obra Satanás en nuestras vidas. Te va picoteando como un pájaro, ¿sí? De esos carroñeros se dicen. Te va picoteando de a poquito. Cuando vos permitís que esos pensamientos obren en tu vida. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:4, advirtiéndonos de las conductas de las personas de los últimos tiempos. Dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Es parte de la conducta de estos últimos tiempos, gente que se burla y que descree la palabra de Dios. Dice: ¿pero cuándo ha sucedido eso? Por supuesto, no ha sucedido. Como pasó con Noé, que dijo: va a llover y se va a llenar la tierra de agua y vamos a tener que subir a este barco. Y la gente se mofaba, se revolcaba en el piso riéndose de ese pobre tipo.
que hacía un trabajo descomunal, pelando árboles, cortando madera y buscando brea, vaya a saber en dónde, para poder construir una barca, pero que le había creído a Dios. Y sufría el oprobio, la burla de quienes lo rodeaban. Nunca, dice la palabra, hasta ese momento había llovido sobre la tierra, sino que subía un vapor que regaba todo. Nunca ha llovido. ¿Cuándo ha bajado agua del cielo?, le decían. Y llovió y llueve hasta hoy. Y dejó Dios un arco en las nubes para que recordemos su promesa. El arco iris fue puesto por Dios, aunque ahora muchos lo toman para otras cosas, como promesa de su fidelidad. Amén. Amén, iglesia. Las cosas que no hemos visto suceden en las manos de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Lo que es imposible, claro, es imposible que un muerto resucite, pero si Dios lo quiere hacer resucitar, lo levanta. En eso creemos, en la intervención de la mano poderosa de Dios sobre la vida de nosotros. Cuando Él quiere, de la manera que quiere. Mientras tanto confiamos, esperamos. Mientras tanto hacemos lo que Él nos dice. Pero cuando Él interviene, ¿quién puede parar la mano de nuestro Dios? Gloria sea su nombre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dice su palabra. Él puede transformar lo intransformable. Gloria sea a Dios. Satanás usa el ridículo. No te dejes amedrentar por el ridículo. El ridículo es lo opuesto al razonamiento. Como vemos, es un sustituto de la lógica. Buscan ridiculizar lo que estás haciendo. Buscan ridiculizar lo que estás creyendo. Los enemigos van a usar también rumores para atacarte. Hay que estar preparado para resistir su violencia. Los rumores se caracterizan por dos cosas. Siempre los esparcen los que están más cerca de los enemigos. Quienes van a venir a contártelo son los que están cerca del enemigo. ¿Has estado rodeado alguna vez de gente negativa? Cuando estamos comenzando un proyecto, cuando estamos esforzándonos, cuando vamos en medio del camino, cuando estamos jalando la rueda, ahí viene la persona con el comentario negativo. Y es un virus que tiene la capacidad de infectarnos si no cerramos nuestros oídos. Si el enemigo puede meter algo en tus pensamientos, si puede meter a alguien dentro del campamento para que te diga, eso no lo vas a poder hacer, eso no lo vas a lograr, mira cuántos escombros hay, mira todo, no has avanzado nada, mira todo lo que falta, vos crees que vas a poder hacerlo. Si él puede infiltrar negatividad en tus pensamientos, traerá el desánimo para parar la obra. ¿Qué quiere hacer Satanás? Parar la obra en tu vida. Los rumores se van infiltrando en la medida que se repiten. Uno lo dice, el otro lo vuelve a decir, ¿sí? El otro, escuchamos al otro que lo repite. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que repite nuestra boca. Este hombre llamado Joseph Goebbels, no sé cómo se pronuncia, Goebbels, dijo, miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá. ¿Saben quién era? Era un nazi, ministro para la ilustración pública y la propaganda durante el Tercer Reich, uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler. Los hijos de Dios no se tragan los rumores. Puede que te lleguen a la mente, pueden que los escuchen y los rumeen y lo mantengan ahí por un tiempo, pero un hijo de Dios no se lo traga. ¿Por qué? Porque primero lo va a filtrar con la revelación de Dios, primero lo va a pesar con la promesa de Dios para tu vida, primero lo va a medir con lo que Dios te ha hablado y no se va a tragar la mentira. Hermano, es necesario que no nos traguemos los rumores, porque son exageraciones de la verdad. Amén.
En Nehemías 4:10 lo vemos, dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Imagínense haciendo un trabajo más pesado, tan pesado. La obra estaba creciendo, las murallas estaban siendo reconstruidas, pero todavía había escombros. Entonces, en vez de fijarse en lo que se estaba logrando, no, se estaban enfocando en lo que quedaba. Y se sentían cansados, empezaron a debilitarse. Dice, mientras tanto nuestros enemigos decían, claro, el enemigo, mientras vos te desenfoques, va a empezar a hablar. Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos. Los mataremos y detendremos el trabajo. ¿Qué quiere hacer Satanás? Detener el trabajo de Dios en tu vida. Cuando vos te desenfocás, cuando te enfocás en lo que te falta. Señor, pero yo oro y no siento nada. Vos orá. Señor, pero no oré media hora, pero oraste 5 minutos. Señor, me he mantenido sin la adicción 1 semana y ahora caí. Seguí peleando, no mires la caída, volvé a levantarte y volvé a comenzar. Estuviste 1 semana sin la adicción. Amén, iglesia. Es necesario perseverar en lo que Dios está obrando en tu vida. Dios es poderoso para hacerte libre, pero necesita que nosotros luchemos, que nosotros perseveremos. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Para qué vienen los rumores entonces? Para detener la obra. Si vos bajás los brazos, si dejás de mirar el enfoque, si dejás de poner tu mirada y tus oídos en el Señor, Satanás procurará detener la obra de Dios en tu vida. Satanás quiere provocar desánimo, quiere provocar miedos en tu vida. Cuida tus pensamientos, cuida lo que vos repetís, tus comentarios. No te vuelvas en una boca dispuesta para Satanás. Porque si vos repetís los comentarios negativos, entonces otro lo escuchará y también se va a desanimar. Es por eso que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca y en nuestros pensamientos. Hermanos, renueven la manera de pensar, dijo el apóstol Pablo. Piensen en lo bueno, en lo puro, en lo santo. Si hay algo digno de alabanza, algo bueno, en eso piensen. Examinen todo y reténganlo, lo más o menos, lo que no me gustó, yo no estoy de acuerdo, no comparto, y ahí estamos, pi. ¿Sí? Reténganlo, bueno, lo demás que tenemos que hacer, desecharlo de nuestros pensamientos, porque los pensamientos de esta manera te contaminan, te enferman, te apartan, te desaniman, te enferman el cuerpo. Necesitamos ser limpiados de todo esto. Amén, iglesia. ¿Qué sale de nuestra boca cada vez que nos ponemos en la mano del Señor? Cada vez que estamos esforzándonos, ¿qué son las palabras que salen de nuestra boca? Cada vez que se propone un trabajo en la iglesia, ¿cuáles son tus opiniones acerca del trabajo de la iglesia, de la visión de la iglesia, de las casas de luz, del trabajo del hermano? ¿Cuáles son tus expresiones? ¿Cuál es tu opinión cuando escuchás que alguien está trabajando efectivamente en la obra de Dios en el reino? Amén. Corintios 13:11 dice, amados hermanos, termino esta carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Y esta es la parte más importante. Anímense unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Animarnos unos a otros. Vivan en paz y en armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Quiere decir que vivimos con ángeles?
que en esta iglesia nos reunimos todos los santos purificados, ¿sí? Con la aureola perfectos, intachables. Hermano, eso será en el cielo cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ya no vamos a tener defectos. Mientras tanto estamos imperfectos. Amén, iglesia. Y nos necesitamos los unos a los otros. Santiago 5:8 dice: anímense porque la venida del Señor está cerca. Necesitamos animarnos unos a los otros en nuestras debilidades, en nuestras diferencias, en nuestras imposibilidades. Amén. ¿Cuándo crees que vas a ser atacado? ¿Cuándo crees que es más probable que seas atacado? ¿En qué momento de la obra de Dios? ¿Al principio? ¿Cuando estás con toda la fuerza? ¿Cuando le creíste al Señor y tomaste la pala y empezaste a trabajar? No. En la mitad de la obra, Nehemías 4:6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas de la muralla de Jerusalén, se enfurecieron y todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Cuando la obra va a la mitad. Hermanos, somos seres humanos comunes, ¿verdad? Pero tenemos que razonar las cosas espiritualmente. ¿Tenés algún proyecto a medio terminar? ¿Tenés alguna carrera a media terminar? ¿Tenés alguna idea, algún trabajo, un esfuerzo a medio terminar? Porque Satanás va a venir a desalentarte cuando estés a la mitad de tu trabajo. Lo general, el desaliento y la lucha aparece cuando vamos por la mitad de la obra, por la mitad del proyecto. Amén. Necesitamos fortalecernos y entender, renovarnos en el Señor y entender de que el resto del camino lo haremos y lo haremos tomado de la mano del Señor. ¿Qué podemos hacer para continuar? ¿Qué podemos hacer para vencer la lucha? ¿Qué podemos hacer para detener en el camino? Lo mismo que hizo Nehemías, Nehemías 4:4. Le animo a que lea Nehemías porque es un ejemplo tremendo para este tiempo. Dice, entonces, ¿qué dice? Ay, no tengo proyector. Entonces, oré. Entonces oré y dijo, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. ¿Qué pasa si en la escuela se burlan? ¿Qué pasa si tus parientes desde que venía a la iglesia se burlan? ¿Qué tenés que hacer? ¿Responderles igual? No, yo no voy a dejar que me digan esas cosas. Dice la palabra de Dios que si respondemos de la misma manera nos volvemos tan necios como ellos. Dice Proverbios 26:4. No respondas a los argumentos de los necios, te volverás tan necio como ellos. No respondas, te dice el Señor. Proverbios 11:12. El necio es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Amén. Si alguien te está ridiculizando, no respondas. Si lo haces, te pondrás a su misma altura. Apóyate en Dios y orá por esa persona. Mientras mayor sea la hostilidad, mayor confianza necesitarás en Dios. El fin de semana pasado, el pastor habló sobre extender nuestras raíces. Y cada vez que Satanás quiere tocarte, cada vez que recibas una burla, cada vez que vengan esos pensamientos, el Señor lo permite porque vos vas a crecer en confianza. Cuando vos sintas ese dolor por la vergüenza, por la ridiculización que sufrimos los cristianos, yo desde que soy pequeña lo vivo, ¿sí? Pero no es lo mismo decir en tu escuela soy católica, apostólica, romana o decir soy evangélica.
Sí. A mí me despreciaban cuando era pequeña por ser cristiana en la escuela. Sí, no es porque esté señalando ninguna religión. Y ahora el cristianismo a nivel mundial está siendo despreciado. Sí. Ser cristiano o creer en Dios, no importa si sos católico o evangélico, sos despreciado por creer en Dios. Amén. Amén. Ora por los que te persiguen, dice el Señor. Porque si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo harán. Pero no es solamente eso lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que hizo Nehemías en Nehemías 4:9, y ya estoy terminando. Dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. ¿Cuánto les sirve el consejo de la palabra del Señor en esta noche? Amén. Y pusimos guardias en la ciudad, día y noche, para protegernos. Entonces no es solamente orar por la persona, sino acá viene la guardia. Tenemos que poner guardia. ¿Y qué significa eso? El enemigo nunca podrá detenerte a menos que vos lo permitas, a menos que vos le des el lugar. Por eso no subestimes a tu oponente. No es la persona, es el enemigo. No te desenfoques, es el enemigo. Tenemos que mirar la situación, orar y fortalecernos en ayuno y en oración. Tenemos que, toda la palabra de Dios nos habla, Jesús nos dijo, manténganse siempre alerta en Lucas 21:36, porque el enemigo anda buscando destruir, ¿verdad? Dice, manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de lo que vendrá, dijo el Señor en Nueva Traducción Viviente. Lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pedro. Oren y estén alertas, oren y no dejen de trabajar, oren y no dejen de hacer, oren y no dejen de batallar. Amén. No te detengas en lo que estás haciendo, no te detengas en la obra de Dios y ayuná por las áreas débiles. Esta es la manera de reforzar nuestras partes vulnerables. Es necesario reconocer si la burla o las difamaciones o los pensamientos negativos me afectan en mis áreas emocionales. Tengo que reforzar esas áreas. Si yo tiendo a pelear, tiendo a excluirme de la gente, tiendo a separarme o me siento afectada, necesito trabajar estas áreas en mi vida. Amén. Cada día tenemos que volver al Señor y decidir amar más a Dios que a nuestro pecado. Decidir cada día renovarnos en el Señor. Las áreas débiles son aquellas áreas que nos impulsan, que nos jalan, que nos apartan del Señor. De la misma manera que trabaja un adicto su pecado, de la misma manera que trabaja una persona que ha superado el alcoholismo, que ha superado una adicción a la droga o al cigarrillo, todos los días decide no fumar, todos los días decide no volver a inyectarse, todos los días decide no volver a tomar el alcohol. Así como lo hace un adicto, lo tenemos que hacer nosotros. Todos los días decidimos, Señor, no mentir. Todos los días decido, Señor, no robar. Todos los días decido, Señor, no contestarle mal a la gente. Amén. Porque cada área de nuestra debilidad, no tratar mal a mis hijos, no tratar mal a mi esposa, cada área de debilidad la usará Satanás para derribar la obra de Dios en nuestras vidas. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cada mañana el Señor te ama como sos, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tu desánimo, con tu agotamiento, con tu falta de fe, con todo lo que sos. El Señor decide amarte
cada mañana y está dispuesto a darte lo que sea necesario para que venzas. Dios quiere que venzas en el área de tu debilidad. Dios quiere que te fortalezcas en las áreas que estás luchando. Dios quiere darte la victoria en eso que le has creído y que has comenzado a construir en Él. Esa es la palabra de Dios para tu vida hoy. No abandones, no te vuelvas atrás. No cierres la posibilidad a que Dios trabaje en tu vida. Cada batalla, cada guerra que se ha desatado en el mundo se ha llevado adelante con un grito de batalla. Sí, la Segunda Guerra Mundial, creo que el grito de guerra fue: no se olviden de Pearl Harbor. Sí, cuando ellos iban a atacar, gritaban eso para acordarse de lo que había pasado. Y así cada uno de los combatientes lleva un grito de algo por que recordar para poder pelear. ¿Sí? Y Nehemías dice al pueblo, a ver si lo encuentro, pues estoy adelantando, ya se terminó el tiempo como siempre. Nehemías le dice al pueblo de Dios, a ver, Nehemías 4:19, entonces le expliqué a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa, va a demandar tiempo. Y nos encontramos muy separados unos de los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Es necesario unirnos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles, demás del pueblo, y le dije: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías le decía: recuerden al Señor. Hoy, 2 de abril, se recuerda a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas. Y yo quisiera que escuchen el juramento que hicieron nuestros soldados antes de ir a la batalla. Esta palabra de aliento, como la que Nehemías le está diciendo acá al pueblo, una misma expresión de aliento, de propósito, de visión. Al decir la patria, estaban hablando de las familias que dejaban en la tierra, en el continente, y ellos iban hacia las islas. Es lo que ellos juraban por Dios, por la patria, por la bandera. Quiero que lo escuchen, no sé si se puede escuchar. Hola, ¿no pudieron entonces? No pudieron colocarlo. Bueno, mírenlo al juramento en YouTube está. El juramento que hicieron los soldados antes de marchar. Te crespa la piel al escuchar ese grito de guerra. Ese mismo sentimiento tiene que estar en nosotros cuando sabemos que estamos peleando, no solamente por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Amén. Te invito a que no bajes los brazos, a que no dejes de creerle al Señor, a que no dejes de recordar, como dijo Nehemías, quién es el Señor. Ellos decían: recuerden a nuestros seres queridos que están en el continente. Nehemías nos dice: recuerden al Señor, que es grande y temible. A lo mejor vos no tenés la fuerza para hacerlo. A lo mejor has hecho todo mal hasta hoy. A lo mejor los recursos no te alcanzan. Pero el Señor te dice: tenés que mirarme. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el que te dará los recursos para que salgas de esa situación. Es el que te dará la fuerza para poder sobreponerte a cualquier debilidad de carácter. El Señor que te formó en sus manos, el que te creó, es el que es capaz de liberarte de cualquier adicción, de cualquier tendencia autodestructiva. El Señor es el que te ama y el que te ha llamado y el que te trajo a este lugar y el que quiere sanarte. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Amén. Ponete de pie. ¿Está el audio? Ahora sí está el audio. Lo vamos a escuchar.
poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Escucharon ese grito? Ante Dios, ante nuestra nación, ¿sí? Juráis defender la bandera con sus vidas, y el grito es impresionante. Escúchenlo en YouTube después. Motivados por a lo mejor una mala decisión, o sea, nosotros no estamos a favor de la guerra ni nada de esto, pero lo que sí quiero resaltar el corazón, el empeño, la determinación con la que estos jóvenes marcharon a la guerra. Toda gente joven, en su mayoría, marcharon para defender una causa que ellos creían que era noble. Así que también le voy a pedir un aplauso para los veteranos y caídos de Guerra de Malvinas. Amén. Una marca fuerte en nuestra nación. El Señor nos dice, recuerden que yo soy grande y glorioso. Y luchen por esta causa que es importante. Entiendan que no es en vano haberle creído al Señor. No es en vano luchar por tu matrimonio. No es en vano marcar principios en tus hijos. No es en vano marcar la fe en tu casa. ¿Sí? No es en vano la oración, no es en vano el esfuerzo, no es en vano sufrir muchas veces que te ridiculicen o que te desprecien. No es en vano. La recompensa del justo es mucho más amplia, más grande de lo que nosotros podemos entender. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos en este lugar. No es casualidad esta palabra, yo sé que es propósito tuyo. Si hay alguno que ha estado mirando los escombros de su vida, a partir de que te ha conocido, Señor, solo ve escombros, ve restos, sabe que estás haciendo algo en su vida, pero solo ve lo que falta, Señor. Yo te pido en esta hora que toda palabra de desánimo, toda palabra de derrota, todo lo que, Señor, está causando detenimiento en la vida de tus hijos, sea quitada en esta noche en el nombre de Jesús. No porque nosotros somos fuertes, no porque nosotros tenemos los recursos, sino porque vos sos grande, Señor, y poderoso en nuestras vidas. Creemos que una intervención tuya, que el poder tuyo es suficiente para renovar las fuerzas, para ayudarnos a pelear, para hacernos, Señor, valerosos, porque bien dijiste que este camino no es de cobardes, sino, Señor, de aquellos que se animan a creerte, que levantan la mirada, Señor, y confían y pelean. Podemos terminar la carrera, podemos construir una vida mejor, podemos, Señor, sanar las relaciones, podemos restaurar nuestra manera de vivir, porque vos estás con nosotros. A otras personas, Señor, las circunstancias familiares, las realidades sociales lo limitan, pero nosotros contigo sabemos que todo es posible. Señor, te pido por ese joven que no se anima a terminar su secundario. Te pido por ese joven que está tratando de terminar su carrera universitaria. Padre, te pido por ese emprendedor que ha comenzado a llevar adelante una empresa y todas las circunstancias alrededor dice que no va a poder, que toda la realidad social está diciendo que no va a poder. Padre, pedimos estrategias del cielo, sabiduría de lo alto, Señor, como lo hiciste con Nehemías, porque él, Señor, en una mano mantenía la pala y en otra tenía la espada. Él se mantenía, Señor, alerta 24 horas, viendo qué le ibas a decir, Señor, para continuar la batalla. Y la obra que terminó fue gloriosa. Señor, 90 años no había pasado nada, pero en 50
52 días se terminó esa obra, porque hubo un hombre que te creyó, porque hubieron familias que se unieron para trabajar juntos. Yo te pido que en esta iglesia nadie esté solo, que todos podamos correr cuando seamos atacados a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y poder orar juntos, en conjunto, y saber que en ti tenemos respuesta. Que este lugar sea un lugar de ánimo, de fortaleza, de renuevo, no de juicio, Señor, no de contradicción, no de confusión, de pelea, sino que sea un lugar de restauración. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón al servicio de otros, Señor. Dios mío, y en las áreas que hemos aprendido, podamos ayudar a otros, Señor mío. Gracias por tu fidelidad, por tu poder. Hoy te pido, Señor, que podamos recordar tu grandeza en todas nuestras limitaciones. Y así como le dijiste a Abraham, cuando estaba escondido en su carpa, llorando, Señor, su vejez, llorando, Señor, su imposibilidad de ser padre, llorando, Señor, su frustración de años de no poder recibir todavía ese hijo que esperaba. Lo llamaste afuera y le dijiste a Abraham: sal de la carpa, levanta la mirada y mira a las estrellas. Cuando él levantó la mirada, se dio cuenta de que las estrellas eran infinitas y que eran imposible contar. Y ahí él recibió la promesa: serás padre de naciones. Señor, que cada uno de mis hermanos en este lugar pueda levantar la mirada, dejar de mirar la situación, las realidades que lo rodean, que son reales, que están allí. No negamos la realidad, pero hay una realidad mayor. Vos estás por encima de todos nosotros. Oh, Creador del cielo y de la tierra, que formaste mis entrañas en el vientre de mi madre, que entretejiste cada uno de mis huesos en tus manos. Vos, Señor, que nos formaste, pido, Señor, salud para aquel que está pasando enfermedad. Pido, Señor, fortaleza para aquel que está debilitado. Pido, Señor, restauración en las emociones, aquel que ha sido golpeado por la vida. Bendito Dios, que hoy las vendas sean puestas en su lugar, que sea quitada toda infección de palabras, de desánimos, Señor, de palabras negativas que han entrado en nuestro sistema. Límpianos, Señor, y que otra vez como niños podamos creer a tus promesas que son fieles y verdaderas. Señor, ayúdanos a confiar en ti. No confiamos en nuestra fuerza, sino sabemos que nos darás la capacidad, la inteligencia para mover, Señor, lo imposible. Dios mío, nos dijiste que los montes serían desarraigados y echados al mar si nuestra fe fuera como la de un grano de mostaza, pequeñita, pequeñita. Lo imposible puede suceder, porque miramos a un Dios grande, a un Dios fuerte y a un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, Señor. Que sea, aunque sea como un pequeñito grano de mostaza en nosotros. Que podamos confiar, Señor, para ver tu mano. Y que nuestras raíces sean, Señor, extendidas. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.